En 2018, la revista estadounidense US News and World Report ha hecho su clasificación anual de los mejores países. En ella incluye una lista sobre el poder global de los países más poderosos del mundo, basada en sus alianzas, influencias y si el país es un líder. En el puesto 18 ubica a Italia, por encima de Suecia, Qatar, Países Bajos, Holanda, Pakistán, España, Singapur y Egipto. Los motivos de tal posición son su economía, que sigue siendo una de las más grandes de la eurozona, y destaca su fuerte influencia cultural en el mundo, desde el arte hasta la gastronomía. Su capital, Roma, se sitúa en la región del Lacio con una población aproximada de más de 2 millones de personas. Italia es un territorio con una superficie de 301.340 kilómetros cuadrados. Es un estado basado en la forma de gobierno republicano parlamentario. Se divide en 20 regiones y estas a su vez en 110 provincias en las que residen más de 60 millones de habitantes. Actualmente es uno de los miembros más importantes de la Unión Europea. No obstante, el presente lo pone por debajo de otras naciones continentales como Francia, Alemania, Suiza, Rusia y Gran Bretaña. Ahora, ¿fue siempre así? Resulta que estamos hablando de una nación que tiene una trayectoria histórica de más de 2.706 años. El presente material tiene el propósito de analizar brevemente cómo esta cultura ha logrado perdurar en el tiempo. Recuerden, nada ocurre al azar, todo tiene una explicación, unas causas, y en el caso de Italia, la razón más poderosa es su historia política. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Filosofía del Estado. El historiador romano Tito Livio relata que un descendiente de una familia que huyó de la Troya derrotada gobernó una ciudad llamada Alba Longa. Su nombre fue Amulio, quien eliminó a su hermano Numitor y a todos sus hijos. Amulio asume como rey y convierte a su única hija, Rea Silvia, en virgen vestal con votos de castidad. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, es seducido por la belleza de la joven y la somete. El mito dice que de la unión nacen un par de gemelos. Al enterarse Amulio de estos acontecimientos, considera a los niños como una amenaza a su reinado y ordena que los asesinen. El verdugo, que tuvo la misión de cumplir la orden de ejecución, tuvo compasión de esos niños y en vez de matarlos, los colocó en una cesta y los depositó en las corrientes del río Tíber, que los dejó más adelante en el pantano ubicado en un lugar llamado Velabrum, en la zona del Palatino. Allí fueron recogidos y alimentados por una loba de nombre Luperca. Luego fueron hallados por un pastor de nombre Fástulo y su esposa Acalarentia, que al percatarse de la condición de los niños, los rescatan y se hacen cargo de su crianza. Cuando alcanzan la madurez, los hermanos se enteran de su pasado y deciden cobrar venganza y se dirigen hasta la Alba Longa y matan a Amulio. Luego de cumplir con su misión, regresan a Velabrum y allí deciden fundar una nueva ciudad. Allí surgen los primeros desacuerdos y enfrentamientos entre Rómulo y Remo, ya que el primero quiso fundar su ciudad, que llamaría Roma, en el monte Palatino, en tanto que Remo tuvo la intención de fundar su pueblo, al que llamaría Remoria, en la zona conocida como Aventino. Ambos limitaron la extensión de sus dominios y pactaron que las fronteras no serían traspasadas en tiempos de las ceremonias, lo que fue incumplido por Remo, y esto terminó en una lucha entre los hermanos que acabó con la derrota del invasor. Remo. Remo. No llores, perdóname. Hermano. Es el destino el que decide por nosotros. El hombre no puede oponerse. Ya nadie te arrebatará el poder. La ciudad que fundarás llegará a ser grande como yo la he soñado.
En nombre de los dioses inmortales, yo, Rómulo, me proclamo rey de esta ciudad. He trazado el surco que señala los confines. Quien quiera que lo atraviese será bienvenido. Pero si lo traspasa armado, deberá morir. Esta es la ley. ¡Viva Rómulo! Así, Rómulo, acongojado, enterró a su hermano en las tierras de Remoria y se autoproclamó rey de Roma, el primero de esta historia romana. De esta manera comienza la primera etapa política de esta civilización, que se extiende desde el 753 al 510 a.C. en una zona conocida como el Palatino, ubicada entre 7 colinas y que estaba regada por el cauce del río Tíber. Entre los primeros pobladores se destacaron las tribus latinas y etruscas, que compartían sus territorios. Estaban separados únicamente por las aguas de aquella corriente. Al norte se ubicaban los etruscos y al sur los latinos. Los 243 años transcurrieron vertiginosamente en lo económico y social. Uno de los factores que resultó determinante para el rápido fortalecimiento de la población fue el pequeño grupo llamado gens o familia. Esta se encontraba integrada por el padre, o conocido como pater familias, la madre como mater, el hijo filius y la hija filia. Este núcleo formaba el parentesco, en el que el pater era la máxima autoridad, también conocido como patriarca, sumo sacerdote de la religión familiar y también supremo, que contaba con la autoridad suficiente para decidir sobre la vida o la muerte de sus parientes. Integrados a este grupo familiar convivían otras personas extrañas que cumplían el rol de ser sirvientes en los quehaceres domésticos. Estamos hablando de los esclavos y los clientes. La población romana estuvo conformada en un primer momento por la clase conocida como patricia, que es una palabra que deriva del latín patris, que quiere decir padre o descendencia. Eran las familias que procedían de los fundadores de la ciudad. Con la expansión de ella, fueron aproximándose a las veras de sus murallas grupos humanos provenientes de regiones cercanas. Ellos eran extranjeros que fueron seducidos por la opulencia de los patricios. Al transcurrir el tiempo, fueron acumulándose en masa hasta superar ampliamente en número a los romanos naturales. No fueron rechazados ni considerados una amenaza. Al contrario, fueron tolerados y llamados por ello plebeyos, del latín plebs, que significa clase baja o hijos de la tierra. No eran considerados ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos políticos, pero sí deberes militares. El sentimiento de profunda injusticia de ser tenidos en cuenta solamente para fines bélicos, es decir, para la defensa del territorio de Roma o para la conquista de otros territorios sin recibir recompensa alguna, fue algo que hizo que este sector se rebelara con el tiempo para exigir a los patricios derechos civiles y políticos. Con el paso de los siglos fueron adquiriendo ventajas progresivamente, hasta equipararse totalmente gracias a cambios profundos que se produjeron en el devenir del tiempo. Entre patricios habían ricos y pobres. Los primeros eran conocidos como la clase aristocrática y empleaban a los necesitados para que atendieran su casa o les ayudaran en actividades laborales. Estos asistentes eran conocidos como clientes, en tanto que los esclavos eran aquellos extranjeros caídos como prisioneros en combate, los hijos de estos esclavos, ya que era una condición hereditaria, y aquellos que eran comprados en el mercado. Hay que recordar que los esclavos no eran considerados como sujetos, sino como objetos. No obstante, podían adquirir su libertad, como en el caso de los gladiadores, que por sus hazañas eran premiados con su emancipación, momento en que pasaban a llamarse libertos. No obstante, no tenían los mismos derechos que los ciudadanos libres. Los ciudadanos regulaban sus conductas y relaciones por medio de tradiciones que eran transmitidas oralmente de generación en generación. Eran reglas no escritas, aceptadas por todos los miembros de la sociedad patricia. Esta práctica era conocida como mores maiorum o costumbres mayores o ancestrales.
Básicamente consistían en hábitos a los que se exigía que se cumpliesen con rigurosos requisitos formales para que tengan validez y produzcan efectos. Se practicaba en el comercio, en la vida familiar, como por ejemplo para contraer matrimonio o para recibir herencias. También en las celebraciones religiosas, en los actos de gobierno, etc. Este periodo tuvo 7 reyes, desde el 753 al 510. El primero fue Rómulo. Junto con el monarca gobernaba un senado, integrado por los patricios. Estos altos cargos eran conocidos como magistraturas. El rey era el comandante del ejército, el sumo sacerdote de la religión romana y juez de los conflictos entre los habitantes. Durante los 2 últimos reinados se produce el debilitamiento de la imagen de estos gobernantes, que se volvieron aristócratas, privilegiados por la riqueza y la posesión de grandes extensiones de tierras por la gran expansión económica, comercial y militar. La clase pobre no fue favorecida y es más, fue excluida de los beneficios. Esto, sumado a una clase plebeya enfurecida por siglos de explotación, provocó un estallido social que hizo propicia una sublevación popular. Finalmente, el último rey de origen etrusco, llamado Tarquino el Soberbio, es derrocado y una nueva forma de organización política es establecida. Cuando el último rey es depuesto, el Senado romano toma el control del poder. Para reemplazar en las funciones del rey se creó el consulado, que era ejercido por 2 ciudadanos patricios electos por el propio Senado y, por lo general, eran electos entre ellos mismos. La principal característica de esta forma de gobierno fue la creación de varias magistraturas, con más de un integrante que tenían funciones específicas. Entre ellas podemos citar a los comicios, que era la asamblea de ciudadanos que se reunían para elegir a los magistrados y también para aprobar las leyes. De esta reunión popular eran electos funcionarios como el pretor, que administraba la justicia, y el tribuno de la plebe, que defendía los intereses de los plebeyos. Estos reclamaban más espacios en la sociedad romana, exigían derechos iguales a la clase patricia, hasta que por la insistencia del tribuno de nombre Terentilo Alza, en el siglo V a.C. se envía a 3 personas a Grecia para que durante 3 años estudiaran las famosas leyes de Solón, que establecían la igualdad de la ciudadanía griega. Luego de cumplir con su misión, regresan a Roma y se designa a 10 patricios para que redacten una ley que rija los destinos de la vida pública y privada. Al acabar con su cometido, Roma recibe sus primeras leyes escritas primero en 12 tablas de madera, de ahí su nombre, y luego en igual cantidad de bloques, pero de bronce, puestas en el foro en un sitio visible para su conocimiento por toda la población. La igualdad ante la ley fue la otra conquista de la plebe. Gradualmente fueron ocupando otras magistraturas, hasta llegar finalmente al Senado y el consulado. La República fue la época en que la plebe se equipara política y civilmente a los patricios. En tiempos de dificultades internas o externas por revueltas que las magistraturas naturales no pudieron sofocar, excepcionalmente se recurría a la figura de la dictadura, en que se designaba a cualquier ciudadano, sin importar su clase, como dictador, con atributos y autoridad completa para dirigir la república y conseguir restablecer el orden en un periodo de 6 meses. Tiempo que, al transcurrir, cesaban sus funciones y los gobernantes retomaban sus funciones. Las magistraturas eran anuales, electivas, honorables o gratuitas, y no podían ser reelectos inmediatamente. En lo militar, durante la República, Roma se expande progresivamente, primero conquistando las poblaciones vecinas de la península itálica, hasta dominarla por completo.
Luego, a partir del siglo III a.C., van más allá y comienzan a someter a otras civilizaciones como Grecia. Por el sur, luego hasta hacerse con ella por completo. Siguen avanzando por el Mediterráneo y se hacen con otras naciones como Egipto, Judea y parte de España. Con una Roma republicana consolidada, expandida, opulenta, poderosa y dominante, las riquezas acumuladas obnubilaron a los magistrados, que se corrompieron sin retorno, hasta que en el 27 a.C. emerge la figura influyente de un general conquistador, Julio César. Este se rebela contra el sistema corrupto, regresa a Roma como traidor y logra deshacerse de sus enemigos para luego ser designado dictador perpetuo. César es víctima de un magnicidio al salir del Senado, donde es acorralado por un grupo de senadores y apuñalado brutalmente hasta su muerte. En su reemplazo es nombrado Octavio, que asume el cargo de cónsul con funciones de pretor, tribuno, censor, hasta que directamente es ungido como princeps o primera persona. Luego emperador, con la suma del poder político, militar, judicial y religioso. Tuvo un enfrentamiento personal con Marco Antonio, que seducido por la última faraona de la civilización egipcia, Cleopatra, intentó conquistar Roma. Esto produjo la primera guerra civil conocida en Roma. De esta manera, con Octavio inicia el imperio y el ocaso de la civilización romana. Esta tercera y última fase de la historia política de Roma cuenta con tres características fundamentales, que son la autocracia o acumulación del poder absoluto en una sola persona, las dinastías y la división del territorio. Inicia en el año 27 a.C., con una extensión territorial de aproximadamente 9 millones de kilómetros acumulados ya durante el periodo republicano. Tamaño dominio hizo necesaria la reestructuración del gobierno por medio de la división de la geografía en provincias, que eran las porciones de suelo conquistadas y que se adherían a la soberanía romana. El término viene del latín provincere, que quiere decir antes de vencer. Una de estas provincias fue Judea, situada entre África y Asia Central, donde vivió y murió Jesús. En ese tiempo el emperador romano fue Augusto. La denominación oficial del Estado fue Imperium Romanum, que quiere decir el dominio de los romanos. En tiempo de la República, el Senado había adoptado un eslogan que perduró durante el imperio y que fue hasta su insignia. Decía Senatus Populus Que Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, con las siglas SPQR y este símbolo. Durante esta etapa, el imperator o conquistador se hizo con el poder absoluto, tanto en lo político, y tenía autoridad en lo militar, administrativo, civil, religioso, judicial y hasta legislativo. Si bien el Senado continuó como una magistratura tradicional, en este periodo pasó a un segundo plano opacado totalmente por la figura del emperador. Cuando esta forma de gobierno logró consolidarse, el mando imperial era hereditario, es decir, que a un emperador lo reemplazaba su primer hijo varón o alguien de su confianza designado expresamente. El emperador asumía el cargo de manera vitalicia, es decir, de por vida. La muerte era el límite de todo su poder. De esta manera surgen las dinastías romanas, que fueron 6 hasta el 476 de nuestra era. En aquel tiempo Roma conoció todo tipo de personajes con diferentes liderazgos y personalidades, que obraron con sabiduría y otros con una locura ciega. Entre los emperadores más destacados citaremos a los siguientes. Primero, Calígula, quien en el 37 ya de nuestra era asume el poder durante un corto periodo de 4 años, pero intensos y vertiginosos. De niño acompañó a su padre a las misiones militares vestido como soldado, lo que hizo que se ganara el afecto del ejército, que lo apodó como Calígula, que significa botitas. A la edad de 25 años es ungido como emperador en reemplazo de Tiberio. Al principio tuvo meses de gran gestión,
hasta que enferma y al recuperarse experimentó un brusco cambio en su humor que lo llevó a realizar todo tipo de abusos. Entre ellos podemos citar fastuosas fiestas, incesto con sus hermanas, asesinatos por placer, se autoproclamó Dios y nombró a su caballo magistrado. Todo esto llevó a la ruina económica del imperio y lo puso en peligro. Esto hizo que se ganara muchos enemigos, lo que lógicamente hizo que se organizara una conspiración que planeó su asesinato, que finalmente se consumó en el año 41. Luego podemos citar a Nerón. Entre Calígula y Nerón gobernó el emperador Claudio, que supuestamente fue envenenado por Agripina, que fue la madre de Nerón, para que su hijo asuma el máximo cargo a la joven edad de 16 años. También se sabe que en los primeros años este emperador tuvo mucho éxito. Sin embargo, disputas en su círculo cercano entre su madre y asesores lo aturdieron hasta la locura total. Entre la espada y la pared finalmente ordenó la muerte de Agripina. Durante su gobierno, Roma sufre un incendio que duró 5 días y según relato de los historiadores que vivieron en esa época, mientras ardía la ciudad, el emperador componía con su lira y lloró para guardar sus lágrimas en una pequeña vasija. En el año 67 también fue asesinado. Luego está Diocleciano, que imperó entre el 284 hasta el 311. Se destacó por reorganizar la administración del Estado, partiendo los dominios romanos en 4 partes, que los repartió entre sus hijos, lo que se conoció como la tetrarquía. Fue un despiadado perseguidor de cristianos. También podemos citar a Constantino. Fue la máxima autoridad romana entre el 306 al 337, recordado por ser el emperador que favoreció a la religión cristiana con el Edicto de Milán en el año 313, que estableció la libertad de religión en Roma y el fin a la persecución contra los cristianos. Se sabe que en el año 312, antes de la batalla del puente de Milvio, tuvo una visión que presagió su victoria. La revelación le dejó un mensaje que decía: "Inox signo vinces", con este signo vencerás. Tal señal era una cruz, con la que se puso al frente de su ejército y efectivamente venció. El 325 convocó al primer concilio ecuménico o general de cristianos que sentó las bases de la Iglesia Católica. Funda la ciudad de Constantinopla, hoy ciudad de Estambul, capital de Turquía, también conocida como Nueva Bizancio. Fue la segunda capital del Imperio Romano. Recién antes de su muerte es bautizado y convertido al cristianismo. También tenemos a Teodosio, que fue emperador entre los años 379 al 395. En febrero del 380 declaró al cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. Finalmente, Justiniano, del 527 al 565, fue emperador del Imperio Romano de Occidente. Entre sus principales legados se pueden citar sus aportes al arte, la literatura y el fortalecimiento de las fronteras del Imperio de Occidente. No obstante, su principal legado fue la elaboración de un código en el que recopiló y unificó en materia jurídica leyes, sentencias judiciales, opiniones de los principales abogados romanos, constituciones imperiales y lecciones de derecho para los estudiantes. Imagínense el desorden legal que habrá provocado 1000 años, desde las 12 tablas hasta Justiniano. Eso habrá despertado el interés de este emperador en organizar legalmente a Occidente y unificar las resoluciones judiciales. El trabajo final fue conocido como Iuris Corpus Civile, o Cuerpo de Derecho Civil. No hay duda que hablar de Roma es narrar toda una estirpe europea que supo conquistar al mundo antiguo como ninguna otra civilización. Comenzó pequeña pero fortalecida por sus costumbres y valores familiares. Dominó el escenario por más de 2 milenios y terminó gigante, borracha de poder. Mas irónicamente, como la mayoría de sus emperadores, fue clavada y sucumbe por la espalda en el año 476 por los bárbaros y en 1453 por los turcos otomanos. Les dejo con una frase del emperador Marco Aurelio, quien dijo alguna vez: "Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza". Muchas gracias y hasta el próximo material.